El sol del desierto se derretía sobre las colinas rojizas del territorio de Arizona. El polvo flotaba como un velo dorado entre los caballos cansados y los carruajes que llegaban al pequeño pueblo de Silver Creek. El calor era sofocante, pero dentro del salón de Golden Spur, la vida palpitaba con fuerza. El olor a whisky, sudor y madera vieja se mezclaba con el sonido de un viejo piano desafinado. Detrás de la barra, una mujer de piel oscura limpiaba vasos con movimientos, lentos pero firmes. Se llamaba Maribel Jackson, y todos en el pueblo la conocían por su mirada serena y su voz dulce, capaz de calmar incluso al vaquero más pendenciero. Sin embargo, pocos sabían que aquella mujer había recorrido medio país huyendo de la injusticia y la pobreza. Esa tarde, el destino decidió que su vida daría un giro inesperado. Las puertas del salón se abrieron con un golpe brusco. Entró un hombre alto, de traje caro y botas recién lustradas, con el porte de quien sabía que el mundo le pertenecía. Su nombre era Nathaniel Graves, un magnate del ferrocarril que había hecho fortuna comprando tierras y explotando minas en todo el oeste. Su mirada era fría, y en sus labios se dibujaba una sonrisa de superioridad. ¡Qué lugar tan pintoresco!, dijo con desdén, mientras observaba a los clientes del salón como si fuesen polvo bajo sus botas. Todos lo miraron con una mezcla de respeto y desconfianza. El dinero mandaba en Silver Creek, y Graves tenía demasiado. Maribel siguió limpiando los vasos sin mirarlo. Ella había servido a muchos hombres ricos, pero ninguno le había causado tanta incomodidad. Había algo en su voz, algo en la forma en que ordenaba sin pedir. «Whisky doble», ordenó él golpeando la barra con una moneda de oro. «Del bueno, no del que sirven a los peones». Maribel levantó la vista, sus ojos oscuros reflejando una calma imperturbable. «Aquí el whisky es igual para todos, señor». Su tono fue respetuoso, pero firme. Un silencio pesado llenó el salón. Nadie le hablaba así a Graves. Él arqueó una ceja, divertido. ¿Igual para todos? Eso suena a idealismo barato. El mundo no es igual, señorita Jackson, respondió, ella sin titubear. Maribel Jackson. Y sí, lo sé. Pero mientras esté detrás de esta barra, todos beben el mismo whisky. Una risita recorrió el lugar. Los vaqueros que jugaban póker en la esquina intercambiaron miradas sorprendidas. Graves sonrió con soberbia, como quien disfruta de un desafío inesperado. «Muy bien, señorita Jackson». Dio un sorbo a su bebida. «Tiene carácter, eso me agrada, aunque…» Dejó el vaso sobre la barra. «No parece una mujer hecha para un lugar como este». Maribel lo miró directamente, sin miedo. «Y usted no parece un hombre que entienda de humildad». Esa respuesta hizo que algunos hombres soltasen una carcajada contenida. Graves se tensó, aunque su sonrisa no desapareció. Se inclinó hacia ella y susurró, con voz baja pero llena de arrogancia. «Quizás deba enseñarle a comportarse con quienes están por encima de usted». Ella lo miró sin parpadear. «Nadie está por encima de nadie, señor Graves. Solo Dios». El silencio volvió. El pianista dejó de tocar. Hasta el viento pareció detenerse. Entonces, Graves dio un paso atrás y aplaudió lentamente. «Muy bien, señorita Jackson. Me gusta su espíritu. ¿Le gusta bailar?» Ella frunció el ceño. «No estoy aquí para entretener a nadie». «Yo diría que todos aquí estamos para entretenerme», replicó con sarcasmo. «Vamos, demuéstreme si su orgullo combina con sus pasos». «No tengo por qué aceptar su falta de respeto», respondió Maribel, girándose para seguir trabajando. Graves se rió. «Teme hacer el ridículo, ¿verdad?» Esa frase encendió algo en el corazón de Maribel. El orgullo, sí, pero también la dignidad. Dejó el vaso, caminó lentamente hacia el centro del salón y con voz firme dijo, «Ponga la música». Todos contuvieron el aliento.
El pianista nervioso comenzó a tocar una melodía suave. Maribel se levantó el delantal y empezó a moverse. Su cuerpo, ligero y firme, se movía con una gracia que nadie esperaba. Cada paso contaba una historia. Cada giro parecía romper las cadenas invisibles de su pasado. Graves observaba en silencio, sorprendido. Aquella mujer, que él había despreciado segundos antes, tenía un poder que no se podía comprar. Los hombres la miraban con respeto, las mujeres con admiración. Cuando terminó, el salón entero estalló en aplausos. Maribel se volvió hacia Graves y dijo, con voz serena pero firme, «Nunca subestime a quien trabaja con las manos. A veces, ahí es donde se esconde la verdadera fuerza». Graves no respondió. Su sonrisa arrogante se había desvanecido. En sus ojos, por primera vez, apareció algo parecido a respeto. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que ese momento, aquel desafío en medio del polvo, la música y las miradas, marcaría el comienzo de una historia mucho más profunda. Una historia de orgullo, amor, redención y secretos del pasado. Porque en el viejo oeste, nada es lo que parece. Y a veces, una simple danza puede cambiarlo todo. La noche cayó sobre Silver Creek como un manto de carbón y estrellas. El salón de Golden Spur había quedado casi vacío, pero el eco de los aplausos aún flotaba en el aire. Maribel Jackson limpiaba la barra con movimientos lentos, mientras su mente revivía una y otra vez la escena de aquella tarde. No por orgullo, sino por algo más confuso. El rostro de aquel hombre arrogante que por un instante pareció verla realmente. Fuera, el viento del desierto silbaba entre las calles de tierra. Un grupo de vaqueros borrachos cantaba cerca del establo, y el viejo reloj de la torre marcó las 11 con un sonido hueco. Maribel suspiró, guardó las botellas y apagó las lámparas. Estaba a punto de cerrar cuando escuchó unos pasos detrás de ella. «Vaya, señorita Jackson», dijo. Una voz familiar, todavía despierta, era Nathaniel Graves, apoyado en el marco de la puerta. Su sombrero proyectaba una sombra sobre su rostro, pero su sonrisa seguía siendo la misma, segura, casi provocadora. «Cerramos al anochecer», respondió ella sin mirarlo. «Si busca otro baile, llegó tarde». Graves avanzó unos pasos sin dejar de observarla. «No vine a bailar, vine a disculparme». Maribel se volvió lentamente, sorprendida. «¿Disculparse? ¿Usted?» «Sí, aunque no lo crea. A veces los hombres ricos también cometen errores». Ella lo miró con una mezcla de ironía y desconfianza. «Entonces debe cometer muchos». Graves soltó una leve carcajada. «Touché. Pero hoy...» Sacó una pequeña bolsa de terciopelo de su chaqueta. «Quiero hacerle una propuesta». «No estoy interesada», replicó, dándose la vuelta para continuar con su tarea. «Ni siquiera ha escuchado cuál es. No necesito escucharlo. Y si le dijera que podría cambiar su vida», añadió él en tono bajo, ¿seguiría negándose? Maribel se detuvo. Las palabras, cambiar su vida, resonaron en su mente como un eco de esperanza y peligro al mismo tiempo. Ella giró lentamente. «Diga lo que tenga que decir, señor Graves». Nathaniel dejó la bolsa sobre la barra. El sonido metálico del oro al caer fue claro y pesado. «Mañana por la mañana, en el rancho Red River, habrá una subasta de terrenos. El desierto está lleno de minas abandonadas, pero yo sé que una de ellas aún tiene oro. Necesito a alguien que me ayude a negociar con los colonos locales, especialmente con la comunidad negra que vive cerca de los pozos. Confían en usted. Y si acepta, le pagaré más de lo que ganaría aquí en 10 años». Maribel lo miró fijamente. «¿Por qué yo? Hay muchos hombres dispuestos a venderle su alma por unas monedas». «Precisamente», contestó él con una media sonrisa. «Usted no lo haría». El silencio se hizo pesado.
Maribel sintió una mezcla de desconfianza y curiosidad. No soy su aliada, señor Graves, y no voy a ayudarle a aprovecharse de nadie. No se trata de aprovecharme, replicó él. Se trata de reconstruir. Ese territorio puede revivir si alguien con visión lo toma. Ella frunció el ceño. ¿Visión o codicia? ¿Acaso son tan distintos? Preguntó Graves acercándose un poco más. Usted ve el mundo con el corazón, señorita Jackson. Yo lo veo con la mente. Quizá si juntáramos ambas cosas, podríamos lograr algo. Grande Maribel bajó la mirada. Había algo en la voz de ese hombre que la desarmaba, algo que no encajaba con la arrogancia que mostraba ante los demás. Pero no podía confiar fácilmente. Había aprendido que los hombres poderosos siempre escondían segundas intenciones. Lo pensaré, dijo finalmente. Graves sonrió, satisfecho. Eso es todo lo que pido. Al amanecer, enviaré un carruaje por usted. Y sin esperar respuesta, se marchó, dejando tras de sí el aroma de su perfume caro y la promesa de una tormenta. Al día siguiente, el sol nació ardiente sobre las colinas. Maribel observó desde la ventana de su pequeña habitación el paisaje infinito del desierto, con su mezcla de belleza y desolación. Algo en su interior le decía que aquel viaje cambiaría su destino para siempre. Tomó su viejo sombrero, una chaqueta gastada y bajó las escaleras. El carruaje de Graves la esperaba frente al salón. Un cochero elegante la saludó con un gesto. «Bienvenida, señorita Jackson. El señor Graves la espera en Red River». Maribel subió sin decir palabra. Durante el trayecto, el silencio se mezcló con el sonido del viento y los cascos de los caballos golpeando el polvo. A lo lejos, las montañas parecían observarlos con ojos antiguos. Cuando llegaron al rancho, Maribel quedó sin aliento. Ante ella se extendía una propiedad inmensa. Establos, un lago artificial, campos de maíz y un granero pintado de rojo. Pero lo que más la sorprendió fue la gente. Hombres y mujeres de distintas razas trabajaban juntos, riendo, construyendo cercas, reparando molinos. No era el típico rancho del oeste donde solo mandaban los blancos ricos. Graves apareció en el porche, con su característico sombrero y una sonrisa que no se sabía si era de cortesía o de orgullo. «Bienvenida a Red River, señorita Jackson». Le ofreció la mano. Su nuevo lugar de trabajo, ella no respondió el gesto. «No he dicho que aceptara». «Pero vino», dijo él, «y eso ya dice mucho». Maribel respiró hondo. Sabía que aquel lugar escondía secretos. El hombre que tenía enfrente no solo buscaba oro en las montañas, sino algo más, algo que ni siquiera él comprendía. Esa noche, después de recorrer el rancho y hablar con algunos trabajadores, Maribel descubrió algo inquietante. Los colonos locales estaban siendo presionados para vender sus tierras a bajo precio. Los contratos tenían la firma de Graves, pero también la de otro hombre, el sheriff Thomas Reeves, conocido por su corrupción. Maribel lo enfrentó al caer la tarde en el granero iluminado por lámparas de aceite. «Me mintió», dijo ella, sujetando uno de los documentos. «Esto no es reconstrucción, es despojo». Graves la miró con calma. «No lo entiendes. La mina es la clave para traer progreso. Carreteras, trabajo, comercio». «¿Progreso para quién?», interrumpió ella. ¿Para los que ya tienen poder o para los que lo pierden todo? Por un momento, la máscara del magnate cayó. Su voz se volvió más baja, más humana. «Usted no sabe lo que tuve que hacer para llegar aquí, señorita Jackson. No hay redención sin sacrificios». «¿Y quién decide quién se sacrifica?», replicó ella con lágrimas contenidas. «Los mismos de siempre». Un silencio largo los envolvió. El viento entró por las rendijas del granero, moviendo las llamas de las lámparas. Graves bajó la cabeza, derrotado. «Quizá tenga razón», susurró. Maribel dio un paso atrás. No esperaba escucharlo decir eso. «Entonces deténgalo», pidió ella. «Aún puede hacerlo». Él levantó la vista.
con una mirada que mezclaba tristeza y desafío. No puedo. Ya es demasiado tarde. En ese instante, un ruido de cascos y gritos rompió la quietud. Un grupo de hombres armados se acercaba desde el desierto. El sheriff Reeves venía al frente, con la mirada dura. «¡Señor Graves!», gritó. «¡Tenemos un problema! Alguien ha hablado de sus contratos». Maribel sintió un escalofrío. Graves se volvió hacia ella. «¿Qué ha hecho?». Ella apretó los Tweedby puños. Lo correcto. Y entonces todo estalló en caos. La noche se partió en dos con el estruendo de los cascos. Los hombres del sheriff Reeves irrumpieron en el rancho Red River, levantando una nube de polvo y miedo. Las lámparas de aceite temblaban en los porches, los caballos relinchaban y los trabajadores salieron de sus cabañas, confundidos. Maribel y Graves se miraron apenas un instante antes de que la puerta del granero se abriera de golpe. «Nathaniel». «¡Graves!», vociferó Reeves con el rostro endurecido por el odio y la avaricia. «Por orden del condado queda detenido por fraude y manipulación de tierras». Maribel dio un paso atrás sin creer lo que escuchaba. Graves frunció el ceño. «No puede arrestarme sin pruebas, Thomas». «Las tengo», replicó el sheriff, lanzando sobre la mesa un fajo de documentos sellados. «Y gracias a cierta señorita», añadió, mirando directamente a Maribel. «Ahora todo el pueblo lo sabe». El corazón de ella se detuvo por un segundo. Los murmullos de los trabajadores crecieron como una tormenta. Algunos la miraban con miedo, otros con esperanza. «Yo no quería que esto se volviera violento», dijo Maribel con la voz temblorosa. «Solo quería justicia». Graves la miró fijamente, sus ojos grises brillando bajo la luz del fuego. «La justicia en este territorio no se compra, se cobra con sangre». El sheriff alzó su escopeta. «Y hoy alguien va a pagarla». Sin pensarlo, Graves tiró de Maribel hacia un lado justo cuando el primer disparo estalló. Las llamas de las lámparas se apagaron y el granero se llenó de humo, gritos y caos. Los trabajadores corrieron en todas direcciones. Maribel sintió el calor del fuego, rozándole el rostro mientras Graves la empujaba hacia la puerta trasera. «¡Por aquí!», gritó él. Salieron corriendo al campo, iluminados apenas por la luna. El rancho ardía a lo lejos, una mancha roja en la oscuridad. Los hombres del sheriff los perseguían, disparando. El aire olía a pólvora y a traición. Después de varios minutos de huida, llegaron a una colina desierta, donde se alzaba una vieja cabaña de madera. Graves se dejó caer de rodillas, respirando con dificultad. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó con la voz cargada de rabia contenida. «¿Por qué fuiste con Reeves?». Maribel lo enfrentó, con lágrimas en los ojos. «Porque creí que aún quedaba algo de bien en usted. Pensé que si el pueblo sabía la verdad, lo obligaría a detenerse». Graves golpeó el suelo con el puño. «Ese hombre no busca justicia, busca mi ruina». «Entonces pruebe que es diferente», replicó ella. «Luche por algo que valga la pena». El silencio que siguió fue largo, roto solo por el viento del desierto. Graves alzó la mirada, y por primera vez en mucho tiempo, su voz sonó sincera. «Cuando era niño, mi padre trabajaba en una mina. Murieron 30 hombres en un derrumbe. Los dueños nunca pagaron nada, nunca se disculparon. Juré que, cuando tuviera poder, haría lo necesario para que nadie volviera a pisotearme». Hizo una pausa. «Pero en ese camino, me convertí en ellos». Maribel se acercó lentamente. «Aún puede cambiar eso, Nathaniel. Sus nombres por primera vez se dijeron sin títulos ni distancia. Un gesto pequeño, pero cargado de humanidad. De pronto, el relincho de un caballo interrumpió la quietud. Maribel miró por la ventana. Los hombres del sheriff habían seguido sus huellas. «¡Nos encontraron!», susurró ella. Graves se levantó de golpe, tomó un rifle y se acercó a la puerta. «Salga por la parte trasera, hacia el arroyo». «No, pienso dejarlo solo», replicó ella con firmeza. «No es una opción», respondió él sin mirarla. «Vaya».
Pero Maribel no se movió. Tomó otra escopeta apoyada en la pared. Entonces lucharemos juntos. Nathaniel se giró, sorprendido, por el fuego en su mirada. No era miedo lo que veía en ella, sino determinación. «Es usted una mujer insensata», murmuró él. «Y usted un hombre testarudo», respondió ella cargando el arma. Los primeros disparos golpearon la madera. La cabaña tembló. Graves disparó por la ventana, hiriendo a uno de los hombres de Reaves. Maribel cubrió la puerta, manteniendo el fuego alejado. El olor a humo y sudor llenaba el aire. Finalmente, los dos lograron escapar por la parte trasera, corriendo hacia el arroyo. La luna se reflejaba en el agua como un espejo roto. Se ocultaron entre las rocas, mientras los hombres del sheriff pasaban de largo, buscando en dirección contraria. Cuando todo quedó en silencio, Maribel cayó de rodillas, exhausta. Graves se arrodilló junto a ella. ¿Está herida? No, solo asustada. Miró hacia el horizonte. Mi madre solía decir que el miedo solo sirve si te enseña a seguir viva. Su madre era sabia. Ella lo miró con una sonrisa débil. Murió por culpa de hombres que decían lo mismo que usted, que el progreso vale cualquier precio. Nathaniel bajó la cabeza con culpa. Lo siento, Maribel lo observó en silencio. No era el mismo hombre que había entrado al salón aquel día para humillarla. Algo en él se estaba rompiendo, o quizás reconstruyendo. Quizás todavía pueda enmendar lo que hizo, dijo, ella con voz baja. Pero no con oro, ni con discursos, con acciones. ¿Y si el precio es demasiado alto? Entonces tendrá que pagarlo, respondió ella, mirándolo a los ojos. Porque algunos precios no se miden en dinero, sino en alma. El viento sopló fuerte, apagando la lámpara. Quedaron envueltos en la penumbra, dos figuras solas en medio del desierto, unidas por un destino que ninguno de los dos había elegido. Al amanecer, debían tomar una decisión: huir, o regresar y enfrentar al sheriff y al pueblo. Maribel, con el rostro bañado por la luz del alba, lo dijo primero. Volveremos. Graves asintió lentamente. Sí, pero esta vez, no como enemigos. Aquella promesa marcó el inicio de algo nuevo, algo que ni el fuego ni la traición podrían borrar. Mientras el sol nacía sobre el desierto, sus siluetas se recortaron. Contra el horizonte, el millonario y la camarera, dos almas opuestas destinadas a cambiar el curso del oeste. El amanecer llegó silencioso sobre el desierto. La bruma dorada se extendía sobre las colinas, y el viento arrastraba el eco de lo que había sido una noche de fuego y traición. Nathaniel Graves y Maribel caminaban lado a lado, con los caballos cansados rumbo al pueblo que ambos habían jurado dejar atrás. No hablaban. Solo el sonido de las pezuñas y el roce de las sillas de montar los acompañaban. «Si volvemos», dijo finalmente Maribel, rompiendo el silencio, «no será como fugitivos. Será para limpiar su nombre y el mío». Graves asintió sin mirarla. Y para poner fin al reinado de Reeves, Maribel apretó las riendas. «El sheriff tiene al pueblo en su mano. Lo temen. Pero si les mostramos quién es en realidad, lo perderá todo. Entonces necesitamos pruebas», respondió él, pensativo. «Y testigos». Ella lo observó con cautela. «¿Y cree que alguien en Silver Creek se atreverá a hablar?» Graves sonrió con amargura. «Cuando el miedo gobierna demasiado tiempo, siempre hay alguien dispuesto a romper las cadenas». La conversación terminó ahí. El viaje duró todo el día. Cuando el sol comenzó a caer, Silver Creek apareció ante ellos. El mismo pueblo polvoriento, con sus tabernas de madera, sus calles vacías y su cielo teñido de naranja. Pero ahora parecía distinto, como si cada sombra escondiera una historia. Entraron por el camino principal, sin ocultarse. La gente los vio llegar y murmuró: «Graves ha vuelto.
Y con la camarera. Maribel sintió las miradas clavarse en su espalda, algunas llenas de desprecio, otras de curiosidad. Caminó erguida, sin apartar la vista. Graves por su parte. Avanzó con la cabeza en alto, sabiendo que cada paso lo acercaba a su redención o a su caída. Frente al salón Red Lily, donde todo había comenzado, se detuvieron. La misma puerta, la misma música, solo que ahora la historia era otra. ¿Lista?, preguntó Graves. Nací lista, contestó ella con una sonrisa leve. Entraron juntos. La música se detuvo. El pianista dejó caer las manos, y el silencio se volvió tan denso que se podía oír una mosca. El sheriff Reeves estaba en la barra, bebiendo whisky. Al verlos, su expresión cambió del desconcierto a la burla. «Vaya, vaya, el señor Graves. Pensé que se había perdido entre los buitres». «¿Y usted?», respondió Graves, con voz grave. «Debería haber pensado 2 veces antes de quemar mi rancho». Reeves soltó una carcajada. «¿Crees que puedes volver y quitarme lo que ya es mío?». Maribel dio un paso adelante. «No es suyo, sheriff. Nunca lo fue». El hombre la miró con desdén. «Tú deberías estar fregando pisos, no metiéndote en asuntos de hombres. El golpe de Graves llegó antes de que terminara la frase. Un puñetazo seco, directo al rostro del sheriff, que cayó contra la barra entre gritos. Los hombres en el salón se levantaron, algunos desenfundando sus armas. Pero antes de que la violencia se desatara, una voz femenina gritó desde el fondo. «¡Ya basta! Era Marta, la dueña del salón y vieja amiga de Maribel». Caminó decidida hacia ellos con un sobre en la mano. «Encontré esto entre los papeles de contabilidad del sheriff», dijo lanzándolo sobre la mesa. «Son pruebas de que ha estado desviando el dinero de los impuestos del pueblo durante años». Reeves intentó alcanzar su pistola, pero Graves lo detuvo. «Esto termina hoy», dijo Nathaniel con calma, mirando a los presentes. «Ustedes han vivido bajo el miedo, bajo las amenazas de este hombre, pero ya no más». El murmullo del pueblo creció. Algunos hombres asintieron, otros bajaron las armas. La tensión se rompió cuando un minero anciano dio un paso al frente. «Ese bastardo me quitó mis tierras», dijo temblando de rabia. «Yo también quiero justicia». Las voces se multiplicaron como un río desbordado. El pueblo, por primera vez, se levantaba contra el poder que lo oprimía. Reeves intentó huir, pero Maribel lo interceptó, apuntándole con el arma que antes había usado para defender su vida. «No va a escapar», le dijo con voz firme. «No esta vez». El sheriff, derrotado, fue llevado por los propios habitantes hacia la cárcel. La justicia, al fin, había cambiado de manos. Horas después, Silver Creek celebró en silencio. Las luces del salón se encendieron. La música volvió a sonar. Pero esta vez no había humillación ni burla, solo respeto. Graves estaba sentado en la esquina, observando a Maribel mientras ella servía café a los mineros. Ya no era una camarera invisible. Ahora era la mujer que había salvado a todo un pueblo. Cuando ella se acercó, él se levantó. «Le debo una disculpa», dijo Nathaniel con voz baja. «No por lo que hice, sino por lo que fui». Maribel sonrió suavemente. «Y yo le debo una oportunidad. No por usted, sino por lo que podría llegar a ser». Él la miró con una mezcla de asombro y ternura. «¿Y qué soy ahora, señorita Maribel?» «Un hombre con algo que perder», respondió ella, y se dio media vuelta para seguir trabajando. Graves sonrió. Por primera vez en años, no se sintió solo. Esa noche, desde la colina, las luces de Silver Creek brillaban como un nuevo amanecer. El viejo oeste seguía siendo duro y peligroso, pero algo había cambiado. La justicia ya no tenía dueño, y el amor comenzaba a abrirse paso entre el polvo. Maribel, desde el porche del salón, miró hacia el horizonte. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, pero en el fondo
también sabía que aquel arrogante millonario había aprendido la lección más importante de su vida, y que tal vez, solo tal vez, el destino aún tenía planes para los dos. El viento del desierto soplaba frío aquella noche. Silver Creek parecía dormir en paz, pero bajo la superficie, las sombras del pasado aún respiraban. Nathaniel Graves observaba el cielo desde el balcón del viejo hotel, con un cigarro entre los dedos y el recuerdo de lo perdido quemándole el alma. Habían pasado 3 semanas desde la caída del Sheriff Reeves. El pueblo, lentamente, comenzaba a reconstruirse. Maribel seguía trabajando en el Red Lily, aunque ahora era más que una camarera, era un símbolo. La mujer que enfrentó la injusticia con el valor que a muchos les faltó. Pero la paz en el oeste nunca duraba mucho. Una mañana un jinete llegó cubierto de polvo. Llevaba una carta sellada con el emblema de la compañía Graves Enterprises, la misma que Nathaniel había fundado años atrás y que creía perdida. El mensaje era corto, pero devastador. Regresa a Nueva Orleans. Tu hermano ha tomado control de todo. Y no viene solo. Graves apretó el papel con fuerza. Sabía lo que eso significaba. El pasado lo había alcanzado. Maribel notó su inquietud. ¿Qué ocurre, Nathaniel?, preguntó con su voz suave pero firme. Él la miró, intentando disimular el temor que le nublaba el alma. Mi hermano, él nunca aceptó que yo heredara el negocio familiar. Creía que mezclarme con gente como tú me haría débil. Ella alzó una ceja. ¿Gente como yo? Gente con corazón, respondió él con honestidad repentina. Por eso quiere destruirme, porque no puede comprar lo que tú tienes. Maribel se cruzó de brazos. Entonces, tendrá que pasar por encima de mí también. Graves sonrió con tristeza. Y lo hará, si puede. 2 días después, una caravana de jinetes apareció en el horizonte. Llevaban trajes caros, rifles brillantes y la arrogancia de quienes creían poseer el mundo. Al frente cabalgaba Henry Graves, el hermano mayor de Nathaniel, un hombre de mirada helada y sonrisa venenosa. El encuentro ocurrió frente al salón. Vaya, hermano, dijo Henry al bajar del caballo. Pensé que te habías hundido entre los campesinos. Nathaniel mantuvo la calma. Ellos son más hombres que todos los que conoces en tus banquetes dorados. Henry sonrió con desprecio. Veo que la camarera te ha enseñado modales nuevos. Maribel, de pie junto a la puerta, no respondió. Solo lo miró a los ojos, con una serenidad que desarmaba. He venido por lo que es mío, continuó Henry. Tus tierras, tus acciones, tu nombre. Mi nombre lo forjé con trabajo, no con miedo, replicó Nathaniel. Henry chasqueó los dedos. 2 de sus hombres arrastraron a un prisionero. Era el viejo minero que había ayudado a Graves contra el sheriff. ¿Te suena?, preguntó Henry. Dijo que hablaría contra mí en la corte. Quise asegurarme de que cambiara de opinión. El anciano apenas podía mantenerse en pie. Maribel se adelantó furiosa. ¡Cobarde! Ni los buitres son tan viles. Henry la miró con frialdad. Ten cuidado, mujer. No todos los hombres toleran una lengua insolente. Nathaniel dio un paso adelante, furioso. Si le tocas un solo cabello, te juro que no verás otro amanecer. El aire se volvió denso. Nadie respiraba. Hasta que un disparo rompió el silencio. El sonido rebotó entre las colinas. Uno de los hombres de Henry cayó al suelo. Maribel tenía el arma en la mano. Su pulso no temblaba. Dije que se detuviera, susurró. Henry la miró con rabia, pero también con miedo. Sabía que aquella mujer no bromeaba. La tensión escaló en cuestión de segundos. El polvo del suelo se levantó con el galope de los caballos. Los habitantes del pueblo corrieron a esconderse. El duelo había comenzado. Nathaniel se lanzó detrás de un barril mientras los disparos llenaban la calle principal. Maribel cubría al minero, devolviendo fuego con precisión mortal.
Los hombres de Henry eran más, pero Silver Creek no era el mismo pueblo asustado de antes. Los granjeros, los mineros, incluso Martha, salieron con armas viejas pero firmes. ¡Por Silver Creek!, gritó uno, y así el pueblo entero se levantó. El tiroteo duró minutos eternos. Cuando el polvo finalmente se asentó, Henry Graves estaba de rodillas, sangrando, derrotado. Nathaniel se acercó lentamente. Tú lo tuviste todo, Henry, y lo perdiste por no entender lo más simple. ¿Y qué es eso?, murmuró Henry, escupiendo sangre. Que un hombre sin alma no posee nada. Nathaniel levantó su arma, pero Maribel lo detuvo, colocando su mano sobre la suya. No, dijo ella. No necesitas matarlo. Ya está muerto por dentro. Nathaniel bajó el arma. El silencio regresó, pesado pero liberador. El pueblo había ganado, y con él, un nuevo futuro nacía. Esa noche, las estrellas parecían más cercanas. El fuego ardía en el salón mientras la gente reía, lloraba y brindaba por los que ya no estaban. Maribel se sentó junto a Nathaniel. Ahora puedes irte, si quieres, dijo ella con suavidad. Ya no tienes cuentas que saldar aquí. Él la miró, sorprendido. ¿Y tú? Ella bajó la vista. Yo tengo raíces aquí, la tierra, la gente. Este lugar me pertenece, aunque sea solo por las cicatrices que dejó. Nathaniel la tomó de la mano. Entonces me quedaré. Si me aceptas entre esas raíces. Maribel lo miró a los ojos, y por primera vez en mucho tiempo sonrió con ternura. Quizá el arrogante millonario del este sí aprendió a bailar con el corazón. Él se rió, bajando la mirada. Gracias a la mejor maestra del oeste. El amanecer los encontró juntos, mirando el horizonte teñido de rojo. El viento soplaba, libre, llevando consigo el eco de una historia que, en otro tiempo, habría terminado en tragedia. Pero no esta vez. Silver Creek había cambiado. Nathaniel y Maribel también. Y mientras el sol nacía sobre el desierto, ambos supieron que el amor, la justicia y la redención aún podían florecer, incluso entre el polvo y la soledad del viejo oeste. El amanecer llegó con un silencio profundo, distinto al de cualquier otro día. El aire olía a polvo y esperanza, y el sol pintaba las montañas de un dorado tímido que se extendía sobre el valle. Silver Creek despertaba lentamente, pero aquella mañana, el pueblo ya no era el mismo. El tiroteo del día anterior había dejado cicatrices, muros agujereados, ventanas rotas y recuerdos grabados en la memoria de todos. Sin embargo, bajo los escombros había nacido algo más fuerte: dignidad. Nathaniel Graves observaba desde la colina donde solía levantarse la vieja mina. Llevaba la chaqueta abierta y el rostro cansado, pero en sus ojos brillaba una luz nueva. A su lado, Maribel, con el cabello suelto, dejaba que el viento jugara con sus rizos mientras miraba hacia el horizonte. Nunca imaginé que viviría para ver el desierto tan tranquilo, dijo él, rompiendo el silencio. El desierto nunca está tranquilo, respondió ella con una media sonrisa. Solo aprende a respirar distinto después de cada tormenta. Nathaniel la miró, admirado por la sabiduría sencilla de sus palabras. Tú siempre encuentras poesía en el dolor. No, susurró ella. Solo aprendí que el dolor enseña mejor que cualquier maestro. Durante los días siguientes, Silver Creek volvió a la vida. Los granjeros regresaron a sus tierras. Los niños jugaron de nuevo en las calles, y el salón Red Lily abrió sus puertas con una nueva música. Violines, risas y esperanza. Nathaniel se quedó. Vendió sus acciones en el este, donó parte de su fortuna a la reconstrucción del pueblo y compró la vieja mina abandonada, no por oro, sino para convertirla en algo que nadie había imaginado: una escuela. Para los hijos de los mineros, los rancheros y también para los que nadie mira, dijo en la reunión del consejo.
porque el conocimiento es la única herencia que no se roba con un arma. El pueblo estalló en aplausos. Maribel lo observaba desde el fondo de la sala, sin decir nada, pero con una lágrima asomando en el borde de sus pestañas. Esa noche, cuando el cielo se cubrió de estrellas, lo encontró en el porche, tocando un viejo piano que había mandado traer desde Santa Fe. Ella se acercó despacio, con la voz baja. Nunca te había visto tan en paz, porque nunca antes supe lo que era, respondió él. Pasé la vida comprando cosas, buscando poder, persiguiendo respeto, pero todo eso desaparece cuando el mundo deja de tener alma. Y ahora la encontraste, dijo ella. No, corrigió él con ternura. Me encontró a mí. Maribel sonrió, se sentó junto a él y juntos miraron el fuego arder en el horizonte. Pero el destino, caprichoso como siempre, aún guardaba una última prueba. Una semana después, un mensajero llegó desde el este. Traía una carta sellada con el sello de la gobernación territorial. Nathaniel la leyó con el ceño fruncido. Dicen que necesitan un delegado de Silver Creek para representar a la región en la nueva capital. ¿Y eso es malo?, preguntó Maribel. No, lo sé, respondió él. Pero si acepto, tendría que irme por un tiempo. Ella lo miró largo rato sin decir palabra. Finalmente, habló. Siempre fuiste un hombre de caminos, Nathaniel. Pero recuerda esto, no hay destino más importante que el que eliges compartir con alguien. Nathaniel cerró los ojos un momento. ¿Y si te pido que vengas conmigo?, Maribel negó con suavidad. Mi lugar está aquí, en cada piedra que ayudé a limpiar, en cada alma que ayudé a levantar. Pero eso no significa que no te espere. Él asintió, entendiendo lo que esas palabras realmente significaban. El amor verdadero no encadena, libera. El día de su partida, el pueblo entero se reunió en la estación. El tren a la capital silbaba entre las colinas. Nathaniel subió al vagón con paso lento, mientras Maribel se quedaba en el andén sosteniendo un pañuelo blanco. «Volveré», prometió él, tomando su mano a través de la ventana. «Y aquí estaré», respondió ella sonriendo. «Sí, el viento no me lleva antes». El tren comenzó a moverse, y durante un instante los dos permanecieron mirándose hasta que el humo los separó. Pasaron meses. El invierno se llevó los últimos rastros del conflicto, y Silver Creek floreció. La escuela abrió sus puertas, los niños aprendieron a leer, y Maribel siguió cuidando el salón, pero ya no como camarera, sino como dueña. El cartel ahora decía, «El lirio de plata», donde las almas cansadas encuentran su descanso. Cada atardecer ella subía a la colina donde Nathaniel solía sentarse y miraba hacia el este, esperando ver polvo levantándose en el horizonte. Y una tarde, cuando el sol caía detrás de las montañas, lo vio, un jinete solitario, con sombrero y sonrisa conocida. Nathaniel había regresado. «Te dije que el viento no te llevaría», dijo él bajando del caballo. «Y yo te dije que volverías», contestó ella, antes de correr a abrazarlo. El beso que compartieron fue más que una promesa, cumplida. Fue el cierre de todas las heridas, la confirmación de que incluso en los tiempos más salvajes, el amor puede florecer entre la pólvora y el polvo. El pueblo los observó desde lejos, y alguien dijo en voz baja, «Esa es la historia que contaremos a nuestros hijos. La historia del hombre que vino del este con el corazón roto, y de la mujer que lo enseñó a bailar con el alma. Esa noche, el cielo del oeste se llenó de estrellas, y en el eco del viento aún podía escucharse la risa de Maribel, el sonido de un piano viejo y la promesa de un nuevo amanecer. Porque en Silver Creek, donde antes reinaba la injusticia, ahora solo quedaba la certeza de que la redención es posible. Cuando dos almas perdidas se encuentran en el momento exacto, en mí no me sienta que el sol vuelve a nacer.